No está muerto lo que yace eternamente, e incluso con el pasar extraño de los eones, incluso la muerte podría morir. Aquellos que aprecien su cordura quizá deberían evitar este video. El resto, aquellos que se atreven a mirar a los ojos a las sombras del abismo, sean bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. No he tenido ninguna oportunidad de producir material nuevo este otoño, pero he estado clasificando apuntes y sinopsis como preparación para algunos cuentos monstruosos más luego. En particular, he elaborado algunos datos sobre el célebre e inconfesable Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazred. Parece que esta blasfemia espantosa se produjo por un autóctono de Sanaa, en Yemen, quien florecería alrededor del año 700 después de Cristo, y hacía muchas peregrinaciones misteriosas a las ruinas de Babilonia, las criptas de Memphis y los estériles páramos llenos de diablos de los grandes desiertos del sur de Arabia, el Roba el Khelije, donde afirmaba haber hallado señales de cosas más viejas que la raza humana y aprendido la adoración de Yog-Sothoth y de Cthulhu. El libro fue un resultado de la vejez de Abdul, que pasaba en Damasco, y el título original fue Al-Asif, que era el ruido que se ponía a esos extraños ruidos de las noches, de los insectos, que los árabes atribuyen al aullido de los demonios. Al-Hazred se murió o desapareció bajo circunstancias terribles en el año 738. En el año 950, Al-Asif se tradujo al griego por el bizantino Theodorus Philetas bajo el título de Necronomicon, y un siglo después el libro fue quemado por orden de Miguel, patriarca de Constantinopla. Se tradujo al latín por Olaus en el año 1228, pero fue puesto en el Index Expurgatorius por el Papa Gregorio IX en 1232. El texto original se perdió antes del tiempo de Olaus, y la última copia conocida de la versión griega se estalló en Salem en 1692. La obra fue publicada en los siglos XV, XVI y XVII, pero pocas copias son existentes. Donde quiera que exista, se guarda cuidadosamente por el bien de la sensatez y el bienestar del mundo. Una vez, un hombre leyó una copia en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, en Arkham. Lo leyó y huyó desenfrenadamente al campo. Pero eso es otro cuento. Así relataba los orígenes y cronología del Necronomicon Howard Philip Lovecraft en una carta dirigida a su colega Clark Ashton Smith el 27 de noviembre de 1927, en un relato que Lovecraft nunca quiso publicar, viendo la luz tras su muerte en 1938. La mayoría lo toma como una ficción, como un relato que se compartía en los círculos íntimos de escritores Lovecraftianos para enriquecer y canonizar su mitología, para que haya un contexto general para seguir creando historias, y se basan principalmente en ello al leer la referencia a la Universidad de Miskatonic en Arkham, una universidad y ciudad ficticias dentro del universo de Lovecraft. Pero en la carta también encontramos menciones a personas reales que tuvieron un peso en la historia y podrían mostrarnos el camino real hacia el origen y verdad del Necronomicon. Como vimos en el último video, el poderoso mago Abdul al-Hazred escribe en Damasco en el 730 el inefable Kitab al-Asif, el susurro de los demonios, un grimorio que registra saberes arcanos prohibidos y magia ritual que podrían abrir portales hacia los misterios más profundos de la realidad, y abre la puerta a entidades inconcebibles que, de no soportar su poder, podrían provocar la locura y la muerte de todo aquel que lo lea. Un libro infame que algunos dicen, de haber sido real, comenzó a compartirse en círculos íntimos y secretos, entendiendo el peligro de sus páginas.
siendo por ejemplo la inspiración del filósofo árabe Al-Kindi, quien en el 850 lo habría adaptado en su libro sobre la ciencia del alma, ocultando su conocimiento entre las primeras traducciones al árabe de la obra de Platón, reinterpretándolo luego en el Liber de Intellectu, una obra sobre el alma y los estudios de Platón y Aristóteles que llega a nuestros días. El Kitab al-Asif, un libro que se mantuvo oculto en los círculos árabes hasta su traducción al griego por Theodorus Philetas, un sabio de Constantinopla, que lo renombró como el Necronomicon, algo así como lo que corresponde a los reyes de la muerte, que luego, temeroso de su peligro, fue prohibido por el patriarca Miguel I Cerulario de Constantinopla, ordenando la quema de todas las copias existentes del Necronomicon, copias que alguna parece haberse salvado, y hay quien dice que podría haber llegado a manos de los primeros templarios. Y acá voy a hacer una pausa, porque los seguidores de Lovecraft encuentran cierta relación entre Yub-Nicurat, la diosa de la fertilidad oscura de la mitología de Lovecraft, con Baphomet, el supuesto demonio adorado por los templarios. Que si quieren saber el origen de esta imagen con la que lo represento, pueden ver este video, donde además demostramos que no es un demonio, sino la castellanización del nombre Mahoma, mal interpretada por la Iglesia, utilizada como excusa para acabar con la Orden del Temple. Pero claro, vemos que la ficción encuentra una correlación en la realidad, en las conexiones templarias con el mundo musulmán. ¿Quién sabe? Quizá realmente el Necronomicon estuvo en manos de los templarios. Se dice que las copias sobrevivientes llegaron a Bulgaria y Francia, hasta ser traducidas al latín, como dijo Lovecraft en la carta que leímos al principio por un tal Olaus en el 1228, una posible referencia al médico y anticuario danés Olaus Wormius, de quien se sabe estuvo muy interesado en recopilar literatura antigua prohibida y descatalogada, principalmente de Escandinavia, siendo un gran conocedor de las runas y posiblemente su uso ritual. Quién sabe, quizá Lovecraft sabía algo más de lo que la historia conoce y por eso lo nombró. Su traducción al latín lo volvió un libro peligroso porque caía en manos de los puros y preocupaba a la Iglesia. Por eso se dice que el Papa Gregorio IX lo incluyó en el Index Expurgatorius, la lista de libros prohibidos de la Iglesia, de la que hablamos en este video, que ya meritaría una segunda parte, ¿no? Se dice también que llegó a la península ibérica en manos de el último rey Omeya, que nació en el 731 en Damasco, un año después de que Al-Hazred escriba en esa ciudad el Kitab al-Asif, siendo en 1170 cuando empieza su traducción al español en Toledo, donde lo conocían por su castellanización como el Al-Asife, o el libro de los antiguos demonios, y se cree que una de sus copias habría llegado a manos del gobierno franquista, inspirando la creación del Valle de los Caídos. Fue para el 1400 cuando sería traducido al alemán y quizá coronándose como uno de los primeros libros impresos entre las copias apócrifas de Gutenberg en los primeros años de la imprenta. Se cree también que su primera traducción al inglés llegó a manos de John Dee, el mago negro de Isabel I, quien, como vimos en este video, sabía cómo visitar el lado oscuro de la realidad utilizando un espejo de obsidiana, con el que abría portales a entidades desconocidas que él llamaba ángeles, quienes le enseñaron su idioma, el idioma enoquiano. Como ven, también esa línea de invocación propia del Necronomicon tiene un origen real. Entre el canon Lovecraftiano también se nombra a Augusto Federico I de Sussex como otro de sus traductores, reversionándolo en otro grimorio conocido como el Cultus Maleficarum o el manuscrito de Sussex, aunque eso parece solamente ser parte de la ficción. Diferente es el rumor de que Miguel de Cervantes entre 1576 y 79, al estar preso en Argelia, pudo haber realizado una segunda traducción de este grimorio al español, al que nombró
el libro de los nombres perdidos, para que finalmente llegue a Norteamérica por el 1170, siendo empleado por varias brujas durante las persecuciones de Salem. Y como cierre de esta cronología del Necronomicon, quiero mencionar algo más. Lovecraft asegura que una de sus copias fue donada a la ficticia Universidad de Miskatonic en Arkham por su abuelo, Whipple Van Buren Phillips. ¿Lo recuerdan? Aquel que tenía una biblioteca repleta de libros prohibidos, de magia, ocultismo y alquimia, en la que se pasaba la infancia Howard Philip Lovecraft. ¿Y si realmente su abuelo guardaba una copia real del Necronomicon? Y es que se dice, según otras cartas de Lovecraft, que copias de este grimorio se guardan en la actualidad en la Universidad de Harvard, en Francia, en el British Museum de Londres y en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y sea real esto último o no, el Necronomicon fue catalogado en la Biblioteca de Buenos Aires durante la presidencia de Borges, quien, tras muchos pedidos para leer este libro, terminó declarando que habría sido escondido por el peligro de sus páginas. Si el video de hoy les despierta interés en conocer verdaderos grimorios y los secretos de la magia, entonces este es un título ideal. Abracadabra de Rodney Orpheus, una guía práctica y clara de la filosofía telémica y la magia ritual de Aleister Crowley. Este y muchos títulos más en la tienda de lo oculto. Libros raros para gente curiosa. Ahora, conociendo su historia y posible realidad, ¿de qué hablaría el Necronomicon? Se dice que está formado por rituales de invocación a dioses peligrosos como Yog-Sothoth, aquel que mezcla la realidad entre el espacio y el tiempo. Lo que nos recuerda a Aleister Crowley y aquel extraño ritual que realizó en Nueva York, buscando abrir portales para atraer a entidades oscuras. ¿Recuerdan? Lo que conecta a Crowley con una traducción del Necronomicon hecha por uno de sus seguidores, oculto bajo el seudónimo de Simón, el Simonomicon, que algunos atribuyen a Peter Lavenda. Rituales de sometimiento a entidades, como el encantamiento de Bak-Viraj, capaz de repeler entidades y liberar a personas de su control. Lo que me recuerda tanto a los arcontes gnósticos, esos seres etéreos que parasitarían al ser humano, generándole malestar para alimentarse de sus malas energías, y hasta a los rituales de las clavículas de Salomón. No sé si alguien lo leyó. Los rituales que habría utilizado el rey Salomón para someter a los demonios a través de sigilos y símbolos mágicos. Las señales de Borish, de las que ya hablé en este video, remontando su origen a la antigua Sumeria, en ancestrales rituales a la diosa Ishtar, y conjuros de intercambio mental, lo que también me recuerda a otros ritos sumerios, como el Urush Daur, un ritual para intercambiar almas, lo que, como mencioné en el video anterior, es extraño, porque la mitología sumeria era muy poco conocida en la época de Lovecraft. Desconozco si existirá el Necronomicon, pero sí existen varios grimorios y saberes prohibidos que, de recopilarlos, podríamos generar un libro igual de peligroso. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.